Bienvenidas y bienvenidos a una programación más de matemáticas primer grado de secundaria. Qué bueno que nos ven a través de la serie Aprende en Casa. ¿Qué imaginan cuando escuchan la palabra ángulo? ¿Piensan en alguna figura en especial? En este programa van a profundizar en los conocimientos de geometría para que puedan reconocer los aspectos mínimos que les permitan asegurar la congruencia entre triángulos. También conocerán los ángulos que se forman entre segmentos de recta que se cortan, para lo cual es conveniente que tengan a la mano su lápiz, su cuaderno o una hoja y una regla, y si les es posible, un transportador, para que puedan comprobar si lo que les decimos es cierto o no. Ya que están listas y listos, las y los invitamos a ver el siguiente video. No pierdan ningún detalle y recuerden anotar sus ideas y las preguntas que les surjan para que después las contesten y las incorporen a su carpeta de experiencias. ¡Cuidado! ¡Vienen autos! Es difícil atravesar una calle en diagonal. Sí, porque los cruces de peatones no son rectos. Eso me recuerda a la clase sobre ángulos que vimos en matemáticas. Una línea transversal es aquella que corta a otra, formando ángulos diferentes a 90 grados. Las flechas rojas marcan un ángulo de 120 grados. Al cortarse dos líneas transversales, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Si ya tienes eso claro, entonces vamos a ver cómo son los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Como verás, el trazo de esta transversal ocasiona que se formen 8 ángulos. ¿Los ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira la imagen con atención. ¿Cuántos ángulos crees que miden lo mismo que el ángulo número 8? ¿Y cuáles son? Pausa el video para que puedas analizar la imagen. Por lo que hemos visto, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Esto significa que el ángulo 6 mide lo mismo que el 8. Por su parte, el 2 y el 4 también parecen iguales al 8. Pero, ¿cómo lo comprobamos? En una hoja transparente, traza el diagrama anterior. Recuerda numerar los ángulos de la misma manera. ¿Listo? Ahora traza una tercera línea paralela en medio de las dos paralelas que ya teníamos. Hazla punteada para cortar por allí. Muy bien. Ahora tenemos dos partes. Coloca una parte sobre la otra, de manera que los lados del ángulo 8 queden encima de los lados del ángulo 4. Observa cómo los ángulos corresponden en las dos figuras, es decir, son iguales. Entonces, el ángulo 1 es igual al 5, el ángulo 2 al 6, el ángulo 3 al 7 y el ángulo 4 al 8. Ahora sí, podemos afirmar que el ángulo 8 es igual al 6 y también es igual al ángulo 4 y al ángulo 2. Los ángulos que se forman tienen nombres especiales. No es importante que te los aprendas de memoria, pero sí que los puedas usar para analizar figuras y resolver problemas. Las cuatro parejas que se formaron cuando encimamos las dos figuras se llaman ángulos correspondientes. En este caso, son el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. En la parte interna de las paralelas se forman dos parejas de ángulos, denominados alternos internos. Se llaman internos porque se encuentran en la parte de adentro de las paralelas, y alternos porque están en diferente lado de la transversal. Los ángulos alternos internos son el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Como puedes ver, estas parejas de ángulos tienen la misma apertura. También se forman otras parejas de ángulos, los llamados alternos externos.
¿Podrías saber cuáles son y por qué se conocen así? Pon pausa al video y contesta. Los ángulos alternos externos se encuentran en la parte externa de las paralelas, en lados alternos de la transversal, y tienen la misma medida entre sí. Son el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Mira, Mateo, busqué en la red imágenes de paralelas con transversales y me apareció este ejemplo, pero en vez de números tiene letras. A ver, está bueno. Entonces, si el ángulo B mide 80 grados, ¿qué otros ángulos miden lo mismo? ¿Y cuánto mide el ángulo A? ¿Qué tal? ¿Les fue posible seguir las actividades que se muestran en el video? Es probable que las líneas que trazaron hayan tenido una abertura distinta a la del video, pero ¿guardaron las mismas relaciones? ¿Creen que si trazan un nuevo par de segmentos que se corten, podrán cumplirse nuevamente estas relaciones? Las y los invitamos a que lo comprueben. En el siguiente video observarán otras relaciones que se cumplen entre los ángulos y verán la manera en que pueden calcular la medida de los ángulos conociendo la medida de algún otro. Pongan mucha atención. Hola, Mateo, ¿qué haces? Hola, Emma. Quise trazar algunas rectas para medir sus ángulos con el nuevo transportador que mi mamá me compró, pero sin querer lo rompí. Ahora no sé cómo hacer para saber cuánto miden. No te preocupes, te ayudo. Vamos a resolver el problema. Tracemos una línea y una transversal a esa línea formando la siguiente figura. Agreguemos letras a los ángulos. Ya sabemos que el ángulo A es igual al ángulo C porque son opuestos por el vértice. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? Utilicemos el símbolo de ángulo. El ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados y forman un ángulo llano que mide 180 grados. También podemos escribirlo como una resta. 180 grados menos el ángulo A es igual a lo que mide el ángulo B. Por la misma razón, sabemos que el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. También podemos escribirlo como una resta. 180 grados menos el ángulo C es igual a lo que mide el ángulo B. Entonces, el ángulo A y el C son iguales, porque los dos suman 180 grados con el ángulo B. También podemos demostrarlo restando, porque cuando a 180 grados le restamos el ángulo B, nos da el ángulo A. Y cuando restamos a 180 grados el ángulo B, nos da el ángulo C. Mira el resultado de estas restas. Entonces, el ángulo A y el ángulo C miden lo mismo. Analicemos otro problema. Tenemos un triángulo entre dos líneas paralelas. Nos dan la siguiente información y nos preguntan cuánto mide el ángulo X y el ángulo Y. Empecemos por averiguar cuánto mide el ángulo Y. Sabemos que la suma de estos dos ángulos será de 180 grados, porque es un ángulo llano. Entonces, solo vamos a restar 180 grados menos 130 grados y obtendremos el valor del ángulo Y. Entonces, el ángulo Y mide 50 grados. También hay otra forma de encontrar cuánto mide el ángulo Y. Prolonguemos el lado del triángulo para observar la transversal. Estos ángulos están entre paralelas, son alternos internos. Son iguales, como este mide 50 grados, este otro también mide 50 grados. Por lo tanto, el ángulo Y mide 50 grados. También podemos observar otra cosa. Este ángulo es opuesto por el vértice con el de 50 grados, así que también mide 50 grados. Estos ángulos están entre paralelas, son correspondientes. Son iguales, por lo tanto, el ángulo Y mide 50 grados.
Bueno, saber la medida del ángulo Y no fue tan complicado, ¿verdad? El ángulo X parece más difícil, pero solo tenemos que observar un poco más. Estos ángulos están entre paralelas, son correspondientes, son iguales. Entonces, este también mide 70 grados. Estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son iguales. Y también mide 70 grados. Observemos este ángulo llano. Ahora solo tenemos que sumar la medida de los dos ángulos que ya conocemos. 50 más 70 igual a 120. Después restárselos a 180 grados y tendremos la medida del ángulo X. 180 menos 120 igual a 60. Entonces, el ángulo X mide 60 grados. No fue tan difícil, ¿verdad, Mateo? No, ni tuve que usar el transportador. Ahora el problema es, ¿cómo le digo a mi mamá que rompí el que me compró? ¿Puedes explicarle que fue un accidente? Sí, seguro entenderá. Con el estudio de las matemáticas desarrollan una forma de pensar estructurada y sistemática. Pudieron observarlo en la forma en que se hicieron las deducciones en el video anterior. ¿Se dieron cuenta de cómo con tan solo conocer algunas medidas se pudieron deducir el resto? Las y los invitamos a que dibujen otro esquema diferente al que observaron en el video y tomen la medida de un solo ángulo para que, por su cuenta, encuentren las medidas de todos los demás. Les sugerimos que usen el transportador solamente para corroborar sus resultados finales. Ahora que conocen estas relaciones entre los ángulos, las y los invitamos a ver el siguiente video, a través del cual conocerán una de las utilidades de estas relaciones con respecto a los triángulos. Regresamos en unos minutos. Hola Mateo, ¿qué haces? Hola Emma, juego a formar triángulos con estas piezas. Estoy viendo con cuáles sí puedo formar triángulos y con cuáles no. ¿Cómo? ¿Por qué no podrías? Porque con 3 segmentos de recta de diferente longitud, hay veces que puedo formar un triángulo y otras que no. ¿En serio? Sí, mira. ¿Es posible que con 3 segmentos siempre se pueda construir un triángulo? Tomemos 3 segmentos, uno de 12 centímetros, otro de 8 centímetros y el tercero de 10 centímetros. Tracemos el triángulo con regla y compás. Primero, elegimos uno de los segmentos, por ejemplo, el de 12 centímetros, y denotamos con A y B sus extremos. Con el compás, tomamos la longitud de otro de los segmentos, como el de 8 centímetros, y con centro en A, trazamos una circunferencia cuyo radio sea de 8 centímetros. Ahora con el compás, tomamos la longitud del tercer segmento, el de 10. Con centro en B y con ese radio, trazamos la segunda circunferencia. Seleccionamos cualquiera de los 2 puntos de intersección de las circunferencias. En este caso, tomamos el superior como el tercer vértice de nuestro triángulo, que llamaremos C. Con una regla, trazamos los 3 segmentos de recta para formar el triángulo ABC. Vemos que sí fue posible trazar un triángulo dadas esas longitudes, 12, 8 y 10 centímetros. Ahora, ¿qué sucede si queremos que el tercer segmento mida 3 centímetros en lugar de 10? De nuevo trazamos el segmento de 12 centímetros, la circunferencia con centro en A y radio de 8 centímetros, y la circunferencia con centro en B y radio de 3 centímetros. ¿Qué sucedió? Las circunferencias no se cortan, es decir, no existe un tercer vértice para que se forme el triángulo ABC. Por tanto, no existe un triángulo cuyos lados midan 12, 10 y 3 centímetros. Si observamos esta imagen, ¿cuánto crees que debería medir el tercer lado para que las circunferencias se corten y exista el tercer vértice del triángulo?
Si el radio del tercer círculo fuera un poco mayor, por ejemplo, de 3.5 centímetros, ¿crees que las circunferencias se intersecarían? Como podemos ver, no lo hacen. ¿Y si el radio de la segunda circunferencia fuera de 4 centímetros? Vemos que las circunferencias sí se tocan en un punto que está sobre el segmento AB, pero no se forma un triángulo. Para que exista el tercer vértice del triángulo, el radio de la segunda circunferencia, es decir, la longitud del tercer lado, debe ser mayor que 4, por ejemplo, 4.1 centímetros. Así, si fijamos la longitud de dos de los segmentos, en este caso 12 y 8, para que exista un triángulo, la longitud del tercer lado debe ser mayor que 4 centímetros. Ya sabemos la extensión mínima que puede tener. Pero, ¿qué tan grande puede ser ese tercer lado? Vamos variando la longitud del lado. Como vimos, sí existe un triángulo cuando el lado mide 10 centímetros. Entonces, vamos a aumentar más la longitud del lado, digamos a 12 centímetros. Tenemos el triángulo isósceles ABC con dos lados de 12 centímetros y uno de 8 centímetros. Parece que podemos seguir aumentando el tamaño. ¿Y si el tercer lado mide 18 centímetros? Veamos que todavía podemos construir el triángulo. ¿Y si el tercer lado midiera 20 centímetros? Vemos que el vértice C queda alineado con el segmento AB y no se forma un triángulo. Entonces, la longitud del tercer lado debe ser menor que 20. Por consiguiente, si tenemos dos segmentos, uno de 12 centímetros y otro de 8 centímetros, y queremos construir un triángulo, el tercer segmento deberá ser más chico que 20, y como vimos antes, más grande que 4. Podemos concluir que la longitud del tercer lado, que llamamos X, debe ser mayor que 4 y menor que 20. Observa que el 4 se obtiene al restar 12 menos 8 y el 20 se obtiene al sumar 12 más 8. Por tanto, podemos concluir que si tenemos dos segmentos de longitudes A y B con A mayor que B, para que exista un triángulo, la longitud del tercer lado debe ser mayor que la resta de la longitud de los dos lados y menor que su suma. Ah, qué interesante resultó saber que la longitud del tercer lado está entre la diferencia y la suma de las otras dos magnitudes. Eso nos va a ayudar a construir triángulos. Sí, ahora ayúdame a escoger con cuál de esas piezas puedo armar un triángulo. Ya elegí estas dos. Pues con esta y esta también. Así como observaron en el video, ustedes pueden realizar sus propias piezas para construir un triángulo y hacer la comprobación correspondiente. Con todo lo que han aprendido en esta sesión, pueden hacer uso de las propiedades de los ángulos y sus medidas para estar más seguras o seguros de si un triángulo puede existir o no. Recuerden guardar sus productos de esta sesión en su carpeta de experiencias. De esta manera, cuando regresen a clases con su maestra o maestro, podrán retomarlos. Para saber más de este tema, les recomendamos leer el libro El billar no es de vagos, ciencia, juego y diversión, donde podrán seguir aprendiendo sobre los triángulos. Las y los invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué imaginan cuando escuchan la palabra ángulo? ¿Piensan en alguna figura en especial? Las y los invitamos a que dibujen otro esquema diferente al que observaron en el video y tomen la medida de un solo ángulo para que, por su cuenta, encuentren las medidas de todos los demás. Les sugerimos que usen el transportador solamente para corroborar sus resultados finales.